Bueno, buenas noches. Entonces, somos el grupo 2 de un grupo de investigación de octavo semestre. Vamos a presentarles un reporte de caso. El grupo está conformado por Isabela Cano González, Paula Andrea Arce, Luis Felipe Guevara, Laura Muñoz Tavares, María Perdomo Sánchez, Sofía Ramírez y quienes hablan de Felipe Echeverri. Entonces, en nuestro documento pues tenemos palabras clave, las cuales son la demencia, el Alzheimer, tratamiento, diagnóstico diferencial. Entonces, como tal, comenzamos con el resumen de nuestro documento. Eh, este reporte de caso, pues, habla como tal de que la demencia es un trastorno que se caracteriza por una disminución de la cognición, que esto involucra ya, pues, varios dominios cognitivos, como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, la función ejecutiva, la atención compleja, la percepción motora. Entonces, los déficits pues pueden tener una disminución como tal del nivel anterior de la función y pues esto eh, pues puede ser lo suficientemente graves como para interferir con la función diaria y la independencia. La forma más común se da en adultos mayores, que es la como tal la enfermedad de Alzheimer, que presenta del 60 al 80% de los casos. Entonces, el reporte de caso abarca el caso clínico de una paciente de 75 años con una demencia de tiempo y evolución imprecisa, acompañada de síntomas y evoluciones controversiales. Sumándole a esto el diagnóstico de depresión y pues en base a todo este reporte de caso, el caso de esta paciente, se han hecho como múltiples estudios en base a su enfermedad y pues ninguno es socio como tal concluyente respecto a este caso. Bueno, entonces, Bueno, entonces de caso. para Adelante. empezar con la descripción del caso, la información del paciente, entonces la fecha de nacimiento es el 19 de septiembre de 1946, tiene 75 años, el sexo es femenino, la procedencia es de Circasia Quindío, fue ama de casa durante su vida, la escolaridad llegó hasta el bachiller y antecedentes médicos de importancia, hipertensión arterial tratada en metas, hipotiroidismo tratado en metas y pues el diagnóstico actual que es enfermedad de Alzheimer en estudio. Bueno, entonces en cuanto a la introducción, tenemos que la demencia tipo Alzheimer procede de una carga genética clara. Aproximadamente pues el 5% de estos pacientes, de estos casos de demencia tipo Alzheimer, van a corresponder a casos familiares con transmisión autosómica dominante, cuyo inicio va a ser precoz. El espectro de la enfermedad de Alzheimer incluirá fases asintomáticas de hasta 20 años de duración, estadio 1, amiloidosis cerebral, estadio 2, amiloidosis más disfunción sináptica o neurodegeneración y estadio 3, amiloidosis y neurodegeneración más deterioro cognitivo sutil, seguidas por las fases sintomáticas, deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer prodrómica y demencia por enfermedad de Alzheimer. La supervivencia de los pacientes va a ser desde 4 a 5 años después del diagnóstico hasta llegar a casi los 5 años, dependiendo de que reciban los cuidados apropiados y las personas pues van a poder sobrevivir durante más años. La descripción del proceso evolutivo de la enfermedad de Alzheimer es el de una enfermedad que se inicia de manera insidiosa y evoluciona de forma lenta y progresiva, aunque pues no todas las personas que sufran la enfermedad van a evolucionar de la misma manera. Existe una enorme variabilidad clínica, ni todas llegarán pues hasta la última fase de la misma manera. En tanto pues a la afectación del organismo, la enfermedad de Alzheimer va a llevar a un deterioro cognitivo que afecte al desempeño de las actividades de la vida cotidiana, ya que se van a alterar funciones mentales como la memoria, el lenguaje o el razonamiento, y todo esto va a llevar a que se produzca un deterioro funcional por el que la persona afectada va perdiendo progresivamente la capacidad de llevar a cabo actividades cotidianas de manera autónoma y cada vez va a depender más de aquellos quienes la cuidan. Bueno, en cuanto a los hallazgos clínicos, es una paciente femenina de 75 años de edad, quien hace aproximadamente 4 años consulta al neurólogo en compañía de su hija, quien es la informante, refiriendo una pérdida progresiva de memoria a corto plazo, acompañada de algunos cambios conductuales y emocionales,
como irritabilidad, aislamiento, ansiedad y depresión, lo anterior sin mayor repercusión en las actividades instrumentales de la vida diaria, por lo cual se le manda un TAC cerebral y laboratorio para tamizaje de demencia, teniendo resultados normales en el TAC. A exploración neuropsicológica se establece la presencia de alteraciones significativas de sus funciones cognitivas, encontrándose fallas en la orientación temporal y en el cálculo aritmético, déficit en atención visual dividida, anomia, síndrome amnésico tipo hipocampo manifestado por amnesia retrógrada con gradiente temporal, amnesia anterógrada y alteración leve en algunos aspectos de las funciones ejecutivas, específicamente en razonamiento abstracto, habilidad conceptual y planeación motora. La paciente además presenta poca conciencia de sus déficits amnésicos. Se le envían parches dérmicos de ribastagmina y sertralina para tratar sus síntomas. La paciente tiene una mala adherencia al tratamiento y al pasar los años no presenta un deterioro de su memoria como se esperaba, por lo que de nuevo es llevada al neurólogo, es de nuevo se le envía un TAC cerebral y es remitida al neurocirujano. Continúa con mala adherencia al tratamiento, pero sin presentar el avance esperado de sus síntomas. Al examen físico, extremidades, pues tiene la piel íntegra, buena coloración y pigmentación, son simétricas, móviles, los arcos de movimiento están adecuados, la piel normocoloreada, normotérmica, hidratada, todo normal en este aspecto. En la parte neurológica, los pares craneales, sensibilidad, fuerza y tono muscular, reflejos, coordinación y marcha sin alteraciones. En cuanto al examen mental, la paciente está arreglada, bien vestida, con vestimenta adecuada y limpia, actitud amable, colaboradora, buen contacto visual, alerta, orientada autopsíquicamente y desorientada alopsíquicamente. Porfa, baja. Bueno, desorientada alopsíquicamente, memoria retrospectiva alterada con hipomnesia, amnesia lacunar, euproxéxica, abstracción verbal y razonamiento no verbal alterado, labilidad emocional e irritabilidad ocasional, no presenta alteraciones sensoperceptivas ni en el lenguaje, somniloquia, hiporexia, sexo femenino, es heterosexual y su introspección y prospección están inadecuadas. Ya en la evaluación diagnóstica encontramos que el electrocefalograma se evidencia que no se observaron ni descargas paroxísticas, ni signos focales, ni asimetría significativas. La resonancia magnética del cerebro también se evidenció una leve atrofia cortical difusa e incipientes cambios en la microangiopatía crónica. Leve engrosamiento de mucoperióstico crónico de cervillas etmoidales y el piso de ambos antros maxilares, leve ventriculomegalia supratentorial de carácter compensatorio. Y en el TAC cerebral simple no se observó ninguna evidencia de normalidad. Bueno, entonces para hablar del calendario, como los eventos que ocurrieron, en agosto del 2018 se iniciaron los síntomas y hubo una progresión de estos durante un año. En mayo del 2019 tuvo su primer consulta con neurología y en junio del 2019 se le realizó un TAC y también tuvo consulta con psiquiatría. En julio del 2019 fue diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer. Ya durante los años del 2020 y 2021 hubo una leve progresión de estos síntomas durante pues estos 2 años, pero fueron menores a los esperados por los doctores. Ya en septiembre del 2021 tuvo una nueva consulta con neurología y un nuevo TAC.
y en octubre del 2021 pues siguió con el mismo diagnóstico basado en esas consultas y en esos paraclínicos. Y actualmente pues sigue con los mismos síntomas, pero pues la misma progresión leve. En cuanto a la intervención terapéutica, el tratamiento actual de la paciente consta de rivastigmina en parches de 27 miligramos cada 24 horas, los cuales facilitan la neurotransmisión colinérgica por ralentización de la degradación de acetilcolina liberada por neuronas colinérgicas funcionalmente intactas. Su nombre comercial es Exelon o Prometax. Además, sertralina de 50 miligramos cada 24 horas vía oral para tratar sus síntomas acompañantes, lo cual ejerce su efecto antidepresivo mediante una potente inhibición de la recaptación de serotonina en el sistema nervioso central. El nombre genérico es Acertral Dominium Innocert o Certex. Y para adicionar al tratamiento que tiene la paciente actualmente, memantina 10 miligramos vía oral cada 24 horas y su nombre comercial es Evixa o Axura. Bueno, respecto a seguimiento y resultados, entonces en el TAC cerebral pues teníamos un TAC cerebral normal. A la exploración neuropsicológica se establecen pues alteraciones significativas de las funciones cognitivas, encontrándose fallas en la orientación temporal y en el cálculo aritmético, déficit de atención visual dividida, anomia, un síndrome amnésico tipo hipocampo manifestado por amnesia retrógrada con gradiente temporal. También ha tenido una mala adherencia al tratamiento, a pesar pues, de los años, no presenta un deterioro en su memoria como se esperaba, por lo que de nuevo es llevado al neurólogo y es de nuevo enviado el TAC cerebral y remitido a un neurocirujano y sigue continuando con la mala adherencia al tratamiento, pero sin presentar el avance esperado de los síntomas. Bueno, ya cuando hablamos pues de lo que es la perspectiva de la paciente, hay que mencionar pues que la paciente no es consciente ni fue consciente en ningún momento pues de la enfermedad que padece, ya que ella lo que dice es pues que se siente bien y en algunos momentos pues ella pregunta pues digamos ahora a la hora de las consultas porque dice sentirse un poco confundida en algunas ocasiones, pero pues luego ya a la paciente se le olvida. Respecto a la discusión, tenemos que al abarcar la enfermedad de Alzheimer. Vemos que esta patología tiene alteraciones significativas en funciones básicas de la paciente, afectando en mayor porcentaje las cognitivas. Mediante un estado del arte se pudo establecer fuertes similitudes entre manifestaciones clínicas de este caso y la literatura. El diagnóstico se realiza gracias a un estricto examen mental, resonancia magnética y TAC cerebral simple, descartando así diagnósticos diferenciales de importancia, observándose leve atrofia cortical difusa e incipientes cambios de microangiopatía crónica, leve ventriculomegalia supratentorial de carácter compensatorio. Estos resultados más los enfoques multidimensionales ayudaron a elegir el tratamiento. Bueno, entonces respecto ya a conflicto de intereses, a la hora de la elaboración como tal de este reporte de caso, concluimos pues que no hubo ningún conflicto de interés, ya que mediante el desarrollo de este documento, pues no tuvo relación donde se puede como influenciar por algún interés secundario de tipo profesional o económico
o personal en el momento de la elaboración de este reporte de caso. Por último, pues podemos iniciar pues nuestra bibliografía, nuestra fuente bibliográfica. Contamos con 10 referencias de fuentes de bases de datos. Y muchas gracias.